Muy buenas tardes, bienvenidas iglesia, un abrazo. Qué bueno que están ya reunidos ahí presencialmente. Damos gracias a Dios por sus vidas. Estamos bien contentos porque pues poco a poco todo esto se va yendo otra vez a la normalidad, yendo poco a poco otra vez a como estábamos antes, pero hay que tener paciencia, no hay que desesperarnos. ¿Por qué? Porque simplemente estamos en el orden de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios y seguiremos haciéndola así de sencillamente. Ahora, yo no sé cómo está su fe en estos tiempos. La de nosotros está fortalecida, la de nosotros sigue adelante, hacemos las cosas con más dedicación, con más pasión, con más amor por la obra del Señor, por obedecer a nuestro Padre Celestial y también por amor a cada uno de ustedes. Así es de que, iglesia, sigamos caminando en el Señor, sigamos creciendo en el Señor, sigamos madurando en Él y que todo lo que nos pase, todo lo que nos acontezca, redunde, escuche bien lo que le voy a decir, redunde en madurez, redunde en crecimiento, redunde en entrega y pasión por seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Los sábados estamos llevando una serie que le titulamos Personajes Bíblicos. Y vamos a hablar de la vida común de un hombre de fe. La vida común de un hombre de fe, como la de todos los hombres y todas las personas que vienen en la Escritura, que Dios dejó plasmados en la Escritura como esos servidores, ese pueblo obediente, ese pueblo también que de repente pues desobedeció, pagaron las consecuencias. Pero Dios desea que todos nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Vamos a hablar ahora del discípulo y después apóstol Juan, conocido como el discípulo amado. Y vamos a ver por qué también se le conoce como el discípulo amado. Pero qué bueno que todos ustedes y todos nosotros seamos los discípulos amados, porque precisamente tenemos esa característica del discípulo Juan, después apóstol. Vamos a ir, acompáñenme por favor ahí a Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, 18 dice lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y escuche bien una característica que vamos a ver que hizo la diferencia en estos hombres también. Ellos, dejando al instante la barca, y no solamente la barca, fíjese lo que dice ahí, y a su padre le siguieron. El nombre de Juan, iglesia, el nombre de Juan significa el Señor es misericordioso. Juan nació en Galilea y fue, como lo vimos en este pasaje bíblico, hijo de Zebedeo. Tenían pues de oficio o eran de oficio pescadores. La mención o las menciones de Juan, el discípulo y el apóstol en el Nuevo Testamento son alrededor de 100 veces citado. Alrededor de ahí pueden ser 90, pueden ser 105, alrededor de 100 veces citado. Pero no confundir con Juan el Bautista, que al principio de los evangelios tiene una buena cantidad también de menciones, alrededor de 60, del cual ya predicamos en esta serie de Juan el Bautista. Hoy estamos conociendo un poquito más de las características del discípulo y después apóstol llamado Juan. Juan, pues, el discípulo que posteriormente fue conocido como el apóstol Juan, es presentado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, como uno de los dos hijos de Zebedeo, hermano de Santiago y también compañero de Simón Pedro, compañero ahora sí que de labores, de oficio.
todos eran pescadores de hombres. Usted lo puede encontrar en Lucas 5:10. Ahora, los 3 evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Pues Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios sinópticos lo sitúan inicialmente como pescador de Galilea, cuya vocación por el seguimiento de Jesús empieza, esa vocación, esa pasión por seguir los pasos de Jesús se da a las orillas del lago Genesaret, situándose Juan entre los primeros 4 discípulos. Ahora, ¿por qué se le conoce como el discípulo amado? Más adelante lo vamos a ver. Pero ¿por qué se sitúa entre los primeros 4 discípulos? Bueno, simple y sencillamente tomando en consideración las menciones que da la Escritura. Juan, el discípulo, fue uno de los que presenció más hechos y acontecimientos relacionados con el Señor Jesucristo. Esto que les voy a comentar es algo que nunca debemos de perder de vista, no solo en el caso de Juan, sino de cada uno de los discípulos. Escuche bien lo que le voy a mencionar. Todos estos hombres en la Biblia, incluyendo estos aprendices de Cristo, o sea, sus discípulos, tuvieron muchas fallas, cometieron muchos errores, cometieron muchas imprudencias, se equivocaron, ¿sí? Teniendo y mostrando actitudes que denotaban que era necesario tener un tiempo de crecimiento. Pero hay un factor que les ayudó a madurar. Y ese factor que les ayudó a madurar no solamente a los demás discípulos, sino estamos hablando hoy principalmente de Juan, son las circunstancias adversas, la persecución, el trato de Dios, todo aquello que experimentaron junto a la vida de Cristo les ayudó precisamente a madurar. Por eso le digo, vamos a estar hablando de la historia común de un hombre de fe, como usted y como yo. La traducción lenguaje actual de este mismo pasaje bíblico que leímos, que tomamos como referencia, menciona este llamado de Jesucristo no solamente a Juan, sino también a Pedro, a Santiago y a otros más, con las siguientes palabras. Bueno, en este caso, en Mateo 4:18, la traducción de lenguaje actual dice así: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Y mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros 2 hermanos que también eran pescadores. Los 2 estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús también llamó a los 2. Ellos, versículo 22, ellos, escuche bien, salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Ahora, usted y yo sabemos que el dejar a padre y madre no significa abandonarlos, sino más bien es tener como prioridad en este caso ahora, en el caso de Juan y también su hermano Santiago, simple y sencillamente ordenaron sus prioridades. Ahora daban prioridad o priorizaron el seguir los pasos de Jesucristo. Así como usted y yo. Nuestra prioridad debe ser seguir los pasos del Señor Jesucristo. Ahora, en el caso de Juan, conocido primeramente como el discípulo y posteriormente el apóstol Juan, de acuerdo a los historiadores, vivió alrededor de 95 años. Esa fue alrededor lo que duró su vida, 95 años. Y aproximadamente cuando fue llamado por el Señor Jesucristo para enlistarse en el equipo del Señor, se dice que tenía una edad aproximada de 24 años. Era el más joven de todos los discípulos.
Juan era soltero y vivía con su padre y su hermano Santiago, y se dice que pues tenían el mismo oficio que Andrés y Pedro. De tal forma, escuche bien lo que le voy a decir, que aunque era joven, alrededor de 24 años, ya tenía edad para decidir responsablemente qué camino seguir, el cual le llevó a ser lo que usted y yo hoy conocemos de Juan. Como le mencioné, al principio este discípulo y todos los demás eran hombres tan comunes, tan humanos como usted y como yo. Estaban junto con los otros 10, estos 4 llamados junto con los otros 6, con los otros 8, perdón, estaban iniciando su formación de carácter por medio de cada enseñanza y por medio de cada circunstancia que estos hijos del trueno, como el mismo Señor Jesucristo les puso como apodo, hijos del trueno, a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, hijos del trueno les puso. Ellos debían de tener un curso intensivo, por llamarlos así, pues para amansarlos, para que entraran en el orden establecido y requerido para la milicia en el Señor Jesucristo. Esto es, no era que perdieran autoridad, sino darles autoridad con los factores y con un carácter moldeado por el mismo Señor Jesucristo. Mire, ¿qué es lo que encontramos en este ser humano, Juan, antes discípulo, hoy conocido como el apóstol Juan? Como le digo, un hombre de fe común y corriente como todos los seres humanos. Al principio, en este hombre, en Juan, el discípulo, vemos un ejemplo de insensatez, vemos un ejemplo de su inmadurez, vemos un ejemplo de un carácter que dejaba mucho que decir o desear, ¿sí? ¿Cómo lo podemos usted y yo comprobar? Bueno, vayamos a Lucas 9:46. Lucas 9:46. Mientras usted busca ahí Lucas 9:46, me acerco acá a mi tacita. Lucas 9:46 dice lo siguiente. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjese nada más. Hombres que estaban en proceso de formación. ¿Para qué? Para llegar a ser lo que aún todavía hasta este momento se veía muy lejano. ¿Cuál es el contexto de esta discusión que narra o que empieza a narrar Lucas 9:46? Bueno, el contexto de esta discusión entre los discípulos de Jesucristo, entre los cuales estaba Juan, habían Juan y Pedro estado presentes en la transfiguración. Usted puede leer unos versículos atrás. Y posteriormente también intentaron ayudar en la necesidad de un joven que estaba con un espíritu contrario a Dios. Y entonces imaginemos esta escena. Cuando ellos fueron allá, estuvieron en la transfiguración y que vieron a Elías y a Moisés, ¿sí? Con el Señor Jesucristo que se transfiguró. Y después que estuvieron tratando de liberar a un hombre de la esclavitud del pecado y de un espíritu que lo tenía encadenado o apresado o controlado, y no pudieron. Fíjese, imagínese esta escena. Y entonces, ¿quién de nosotros va a sobresalir o va a tener más autoridad? Porque hasta ahorita ninguno de nosotros pudimos con esa manifestación extraña que ocurrió al joven. Pero 2 de nosotros estuvimos en la transfiguración. Así es de que si vamos eliminando, pues Pedro y Juan, o Juan y Pedro hubieran sido o estuvieran vislumbrándose como los meros buenos, ¿no? Pero eso es lo que estaban diciendo. Pero no solamente ellos 2, sino todos entraron a la discusión. Retomo entonces Lucas 9:46 después de haber explicado esto. Entonces entraron a discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Marcos lo describe así, en Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?
Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado o discutido entre sí quién había de ser el mayor. Retomo Lucas 9:47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Usted y yo sabemos que el mismo Señor Jesucristo posteriormente aclara que el que entre ellos quiera hacerse el mayor, tiene que estar como el servidor de todos. Esto representa, hermanos, que un servidor de Cristo, que alguien que decide seguir a Cristo y servirle con todo su corazón, que desea estar desempeñando tareas para llevar a cabo la encomienda dada por el mismo Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio, pero no en un púlpito solamente, ¿no? Sino de persona a persona, a través de lo que se publica en las redes sociales también, hoy que quizás no se pueda acercarse tanto a las personas, con la familia en una llamada, ¿verdad? Bendiciéndole en el nombre de Jesús y compartiéndole de esa pequeña porción de la Escritura en donde se siembra la semilla que dará su fruto en su tiempo. Bueno, cualquier persona que estemos haciendo estas tareas, pues debemos ser los servidores de los demás. Aquí no cabe, eso es lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando, aquí no cabe de ninguna manera una motivación humana. Y quien piense lo contrario o haga lo contrario, va a ser tratado muy seriamente por el Señor. Y si aún no es tratado, quizás sea por dos cosas: ya llegará su tiempo, o simplemente no se es hijo de Dios, aunque se conozca el Evangelio. Y todo lo que se hace, pues, todo lo que se hace para sí mismo, no proviene de Dios. Acuérdense que usted y yo, todo lo debemos hacer ¿a nombre de quién? A nombre de Jesucristo. Esto implica que es a nombre y representación y por encomienda del Señor Jesucristo, que es para toda la iglesia. Bueno, llegó pues el tiempo de que cada uno de los discípulos pudieran madurar y demostrar esa madurez a través de las acciones y las reacciones que tuvieran ante las circunstancias. Y en este caso, el apóstol Juan quiso reaccionar de una forma celosa por el Evangelio. Y fíjese bien lo que aconteció aquí. Lucas 9:49. Entonces respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Y sabes qué? Se lo prohibimos. Porque si no sigue con nosotros, si no está aquí con nosotros, pues no tiene autoridad para hacerlo. Eso es lo que le estaba diciendo. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto es lo que les está diciendo, iglesia, es que las motivaciones, ¿cuáles son las motivaciones? Sobre todo nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? O sea, todo eso darán cuenta si lo que se hace es en favor de Jesús o en contra de Jesús, o solamente tomando como bandera a Jesucristo, pero buscando nuestras propias intenciones. Iglesia, la obra de Dios se debe llevar a cabo en un solo nombre, ¿sí? Y ese nombre es en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia, como todos sabemos, es un cuerpo. Y un solo hombre no puede hacer el trabajo, ¿sí?, de la iglesia. Ni una sola congregación puede estar haciendo el trabajo que Dios encomendó para toda la humanidad. Lo único que tenemos que tener conciencia es que usted y yo debemos estar alineados a la voluntad de Dios, con un corazón precisamente para con el Señor, y que estemos llevando como cuerpo de Cristo, unos aquí, otros allá, otros acullá, la palabra de la reconciliación, la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad, porque Cristo va a venir no por una denominación, no por un grupo pequeño o grande que sea, va a venir por su iglesia, y su iglesia es diferentes creyentes en diferentes lugares en todo el mundo. En todo el mundo siempre va a haber
alguien que está haciendo las cosas, creyendo en el Señor, viviendo en fe en el Señor Jesucristo y haciendo las cosas a nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo encomendó, de tal forma que ninguno de nosotros podemos estar celosos de que alguien está predicando de Cristo, que nosotros, no, es que si no es de casa de oración, pues entonces no vale. No, porque así hay iglesias, verdaderamente. Yo pertenecí a una iglesia súper grande, una iglesia mega iglesia, ¿no? De miles, en donde de repente, el trato de Dios es, ¿ay, a poco nomás ustedes tienen la verdad? Porque no se hablaba más que solamente de la congregación en todo Tijuana, y las demás no tienen ni siquiera un peso, para nada. No, iglesia, tengamos cuidado de hacer esas aseveraciones o pensar, ¿sí?, que nosotros única y exclusivamente tenemos la verdad. Quien tiene a Cristo en su corazón y tiene las motivaciones correctas para vivir y llevar a cabo su vida y llevar a cabo a nombre de Cristo el ministerio de la reconciliación dentro de un cuerpo de Cristo, porque eso sí tiene que ser dentro de una congregación, porque no puede haber personas que trabajen individualmente. Yo soy independiente, no. Tenemos que estar bajo la cobertura de Dios, a través de esa cobertura que puso a través de una congregación. Si lo tenemos que hacer como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí, eso es lo que tiene que forma. Sí, que forma parte también de un gran cuerpo que está disperso en todo el mundo. Pero sobre todas las cosas, lo que está el Señor enseñando aquí a través de esto es, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es nada más cuidemos nuestras motivaciones. Si las personas que andan haciendo, sí, vamos a decir, enseñando, pero no es conforme a la voluntad de Dios, en este caso está contra Cristo, el Señor Jesucristo también lo vemos que lo denunció. Ese fue el caso de los fariseos, ¿no? Hagan y lleven a cabo todo lo que ellos dicen y enseñan, pero no lo que ellos hacen, porque eso es fariseísmo. Bien, entonces la motivación de nuestro corazón tiene que ser siempre obedecer al Padre Celestial en el modo y la forma que Él siempre lo ha establecido. ¿Y dónde vamos a encontrar lo que ha establecido el Señor Jesucristo? A través de su palabra. En el caso de Juan, pues, acuérdense que él estaba en formación. Y con estas actitudes, con de repente acciones que tomaba de inmadurez, lo único que estaba denotando es que requería aún mucha formación y le faltaba mucho por aprender. Y ese caso lo vemos o lo seguimos observando en Lucas 9:51. Escuchen bien lo que dice en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, está hablando de que el Señor Jesucristo fuera a ir a la cruz, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Dice el versículo 53, pero no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, bueno, ¿por qué dice? Porque mucha gente no comprende ahí, o algunos de ustedes no podemos comprender que cómo iba a Jerusalén. Bueno, pues porque los judíos y los samaritanos, pues no se juntaban entre sí. No estaba para Jerusalén, a ese judío no lo vamos a recibir. Es por eso, ¿no? Por eso no lo recibieron. No podemos tener comunión con esta persona. Bueno, él ya le aclaro. Otra vez lo leo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, escuche bien, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, fíjese nada más, Señor, ¿quiénes? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, estos hermanitos hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! Una manifestación clara, una manifestación objetiva y comprobada que requerían más formación. Así como de repente actitudes que usted y yo tomamos, que lo único que denotan que requerimos formación de Dios y que tenemos que seguir pegados a Él, perseverando, siendo tratados en nuestro corazón para ir creciendo y madurando y ser lo que espera el Señor de cada uno de nosotros.
El mismo apóstol Pablo lo comprendió porque él se sintió también que fue un perseguidor, como perseguidor de la iglesia, pues dejaba mucho que desear en la fe que él supuestamente tenía. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las actitudes desobedientes, las actitudes necias, denotan que necesitamos seguir siendo tratados, siendo formados de parte de nuestro Señor, a través de la predicación de su palabra. Eso tengámonos por seguridad. Iglesia, lo que predicamos nosotros, lo que yo predico, iglesia, es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hablamos es de parte de Dios, porque es lo que dice Dios en su palabra, no porque nos atribuyamos algo o tomemos algo que no nos corresponde, sino porque en obediencia a Dios predicamos, enseñamos y formamos el carácter como Dios quiere que seamos cada uno de ustedes y yo. Es precisamente el vivir dando el testimonio y compartiendo de lo que Dios desea para su iglesia. Bueno, con esta acción, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hasta fueron bíblicos. El Señor les dijo entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, escuche bien, escuchó el Señor Jesucristo, e imagínese nada más, escuchó y volteó con ellos y le dice, ¿de qué espíritu sois vosotros? No han comprendido de qué se trata. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué acción están tomando? ¿Qué actitud están tomando? Cosas fuera de la voluntad de Dios. Escuchen bien, versículo 56. Bueno, yo estoy imaginando cómo el Señor hizo énfasis a los discípulos, en este caso a Juan y Jacobo, siendo testigos los demás. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Parafraseo, porque el Hijo del Hombre no vino a traer un fuego consumidor de condenación sobre las personas, sino más bien arrebatarlas del fuego eterno y darles una nueva oportunidad de vida. Y luego termina diciendo el versículo, y se fueron a otra aldea. Pero tratando en el corazón de Jacobo, tratando en el corazón de Juan, formando sus vidas, formando su carácter, que obviamente se empezaba a vislumbrar algo bueno en cada uno de ellos con respecto a su avance a la madurez que el Señor esperaba. Aunque la naturaleza, iglesia, de nuestro Dios y Señor no es de hacer acepción o excepción de personas, son las personas, escuche bien lo que voy a decir porque eso es importante. ¿Se acuerdan que al principio le dije por qué se le conoce a Juan como el discípulo amado? Y usted también, y yo también, podemos considerarnos como los discípulos amados. ¿Cómo? ¿Cuál es la característica que debemos usted y yo cumplir para considerarnos como él se consideraba así? Porque él se describe así como el discípulo amado en su evangelio, en el evangelio de Juan. Escuche bien, lo vuelvo a repetir. Aunque la naturaleza de nuestro Dios y Señor no es hacer acepción y excepción de personas, y está tratando y esperando madurez en usted y en mí, fíjese, somos las personas, somos nosotros los que decidimos permanecer más apegados a Él, o pegados a Él, pero más alejados. Esto es, el apóstol Juan se consideraba el discípulo amado. ¿Por qué? Porque él tiene una característica: siempre estuvo pegado a Jesús, siempre estuvo ahí al lado de Jesús, siempre estuvo más cerca de Jesús, testificó, recibió o vio todas las cosas, fue testigo pues de las cosas que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo, porque estaba más cercano a Él. Usted y yo somos, acuérdese, usted y yo somos lo que nuestro corazón, en un sentido figurado, nos hace, o es el producto de estar cercas o más cercas de Dios, cercas o más cercas de Jesucristo. Fíjese, en sentido figurado, usted y yo podemos pasar todos los días recostado en el pecho del Señor Jesucristo, como lo hizo Juan, o sentados a sus pies
y escuchando su ministración, como lo hizo María, la hermana de Marta. Mire, iglesia, mire, hermano, Dios desea estar cerca de todos. Sin embargo, a veces nosotros actuamos como esos adolescentes. ¿Cómo son los adolescentes? Que ya no permiten que el padre o la madre les dé un beso, un abrazo enfrente de sus amigos. Sí, de repente, no, tranquilo, pa, tranquilo, o tranquilo, ma, no, aquí están mis amigotes, o mis compañeros ahí de clase. No, eso no fue un impedimento para el apóstol Juan. Por eso él se consideraba el discípulo amado. ¿Por qué? Porque él recibía quizás más amor de Dios, aunque Dios no hace excepción ni excepción de personas, nuestro Señor Jesucristo. Pero él se sintió como el discípulo amado porque estaba ahí aferrado al Señor Jesucristo. Si usted ve ese cuadro, ¿verdad? Que quedó plasmado como la cena del Señor, la última cena, usted ve que el discípulo Juan ahí estaba recostado en el pecho de Jesús. Eso, aunque hay muchas cosas que se hablan acerca de este cuadro, en eso hay una verdad, ¿no? Que estaba recostado en el pecho de Jesús. Y eso usted y yo figurativamente o espiritualmente podemos estar ahora, ¿sí? Es eso. Mire, yo deduzco que si Juan se consideraba el discípulo amado o aquel que se sentía muy cerca de Jesús, fue precisamente porque estaba cerca de Jesús. Fue precisamente porque se dejó amar por el Señor Jesucristo en ese amor de Dios, en esa consideración de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que usted y yo, hermanito, al igual que usted y yo, hermanita, ¿cómo se siente usted? De repente siente, ay, me siento alejado de Dios, siento que Dios... Es porque nosotros somos los que estamos alejados de Dios. Es porque nosotros decidimos dar pasos hacia allá en lugar de seguir pegados al Señor Jesucristo. Si usted se siente amado o amada por el Señor, es porque vive pegado al Señor, es porque vive obedeciendo al Señor, es porque no hay otro anhelo en nuestro corazón que recibir las bendiciones de lo más cerca posible de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no hay limitantes. El acercamiento a nuestro Padre Celestial se da en la medida de que en nuestro corazón busquemos de su presencia todos los días, como lo hizo el apóstol Juan, y que él se describe así como el discípulo amado. Una prueba objetiva, precisamente, ¿sí? Una prueba objetiva de esta acción continua de Juan, lo vemos aquí. Fíjese, Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Escuche bien. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, estaban precisamente en esa escena de la última cena del Señor, con los discípulos. Dice, dudando de quién hablaba, de quién le había de entregar. Y uno de esos discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahora, notemos que esta frase es del apóstol Juan en el evangelio revelado por Dios al apóstol Juan. Entonces, el cual amaba a Jesús, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro. Yo no sé qué tan lejos estaba Pedro, pero él hizo señas así: tú que estás juntito ahí al Señor Jesucristo, pregúntale quién era aquel de quien hablaba, aquel que le iba a entregar. Entonces, dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Esta es una prueba objetiva de cuál es el lugar que escogió Juan en el caminar con Cristo. Yo me imagino que cuando iba Cristo para allá, ahí va pegado. Cuando iba Cristo para allá, ahí va pegado. Y así usted y yo debemos estar pegados al Señor Jesucristo. El discípulo llamado Juan, como le digo, y tenemos que aprender de esa enseñanza, no desaprovechó la oportunidad de sentarse en primera fila en la clase del Señor. Iglesia, no sé usted se va a acordar. Usted se va a acordar. En el salón de clases, donde estaba el maestro ahí enfrente, en el salón de clases, ¿dónde nos sentábamos nosotros? ¿Enfrente? ¿En medio? ¿O hasta mero atrás? Esa es una decisión de nosotros. Es una decisión que usted y yo tomamos. Ahora,
Si hoy a través de este ejemplo y este recordatorio que traigo con esta pregunta y en este comentario a su vida, y que definitivamente fue de los que se sentaban atrás, iglesia, hermano, hermana, ya no se siente atrás en la clase del Señor Jesucristo, vaya hasta enfrente, péguesele al Señor Jesucristo y reciba la bendición de Él y siéntase más amado, no porque Dios haga acepción de personas ni excepción de personas, sino simplemente porque usted y yo nos dejamos amar del Señor y porque estamos pegados a Él. Eso es lo que nos enseña también el apóstol Juan. Esa es la realidad. Sentémonos en la primera fila en la clase del Señor. Y esto, al igual que el apóstol Juan, nos va a llevar a ser testigos más cercanos de las cosas, de las maravillas que el Señor Jesucristo hace, sí, en terceras personas y en muchos lugares, y sigue haciendo, pero más en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es lo que vamos a experimentar. El apóstol Juan, el vivir cerca del Señor Jesucristo, más pegado al Señor Jesucristo, observó más de cerca sus milagros, observó más de cerca sus acciones, observó más de cerca sus pasos, observó más de cerca sus oraciones. Y cómo no, ¿por qué no decirlo? Se atrevió a intentar el apóstol Juan, o como discípulo antes. Y aunque se equivocó, aprendió. Y esto es necesario en nuestro caminar, hermanos. Hay que estar, escuchen bien lo que le voy a decir, para poder aprender, para poder caminar fortalecidos, para poder recibir de todas esas bendiciones de Dios, hay que estar en el fuego de Cristo y recibir la fortaleza de Él. Pero también hay que estar involucrados en la obra de Cristo, para que a través de la obra de Cristo experimentemos en la obra de Cristo y recibamos de todo, bendiciones de Él, porque nos capacita en todas las áreas de nuestra vida. Y posiblemente el estar insistiendo y perseverando en la obra de Cristo nos vayamos a equivocar. Pero ¿cómo vamos a aprender? Y de repente, ¿cómo Dios va a tratar con nuestra vida? Y nos va a hacer madurar, iglesia. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Los discípulos, iglesia, incluyendo del que ahora estamos aprendiendo muchas cosas, todos ellos como aprendices, precisamente experimentaron, trataron, intentaron, y posiblemente al principio se equivocaron, siguieron insistiendo e insistiendo, perseverando, y su formación se fue dando. ¿Y sabe cuándo culminó toda su formación y toda su capacitación completa para llevar a cabo con autoridad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Cuando vino el día de Pentecostés. Esto es necesario que el Espíritu Santo esté sobre nosotros con ese poder y con esa fuerza, para entonces poder comprender y entender todas las maravillas de Dios y accionar en las maravillas de Dios. Eso es lo que tenemos usted y yo que hacer, hermanos. Mire, acuérdense, ¿qué ejemplo recibimos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador? Como el pastor de las ovejas. Recibimos lo siguiente: que el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Y Cristo literalmente, iglesia, literalmente dio su vida por usted, que es su oveja, por mí, que soy su oveja, y por cada persona que abraza la fe en el camino del Señor Jesucristo. Porque Él dio su vida literalmente por cada uno de nosotros, y dio su vida para que tengamos vida y vida en abundancia. Termino con esto, iglesia. Necesariamente tienen que venir pruebas a nuestra vida para ser formados en carácter, para ser formados en perseverancia, y que no seamos como por ahí dicen, ¿verdad?, en manitos de chocolate, en donde cualquier circunstancia adversa nos derrite. No, fíjese bien, Hechos 4:1, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, así viene el título, Pedro y Juan ante el concilio. Yo le voy a llamar así: Pedro y Juan siendo tratados y probados por el Señor. Hablando ellos al pueblo, estaban predicando el Evangelio, obviamente. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué les hicieron? Y les echaron mano, o sea, los aprendieron, los metieron en la cárcel. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, o sea, les tocó viernes, ¿no? Hasta el lunes, órale. Bueno, en este caso al día siguiente. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para acusarles a los discípulos, buenos apóstoles ya. Y poniéndoles en medio les preguntaron, escuche bien, ¿con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Porque hicieron un milagro. Bueno, Dios se manifestó con un milagro a través de ellos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, característica principal para vivir en lo que Dios espera de nosotros, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, por si ya se les olvidó, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Estamos viendo esto, iglesia. Pregunto, ¿a quién le dieron el crédito? Ellos se dieron, ahora sí que se tomaron atribuciones que no le corresponderían o que no les correspondían, diciendo, yo lo sané, yo le impuse las manos, yo tengo el don de milagro, yo tengo el don de sanidades. No, iglesia, escuche bien, dice, por él, ¿sí? Este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién? Por Jesucristo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese, se incluyen en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres que no habían estado en las mejores cátedras de aquellos conferencistas de aquel tiempo, eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado por Jesús, que estaba de pie entre ellos, pues no podían decir nada en su contra. Iglesia, la convicción plena de lo que ahora era el apóstol Juan es porque él tuvo experiencias, él tuvo tratos del Señor, él tuvo estos acontecimientos que formaron su carácter. Él tuvo situaciones adversas que formaron lo que él llegó a ser como el apóstol Juan. Iglesia, precisamente el Evangelio de Juan, escuche bien, Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Revelación o Apocalipsis, son revelaciones, son voluntad de Dios escrita por medio del apóstol Juan, revelada a través del Espíritu Santo a este discípulo amado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se dejaba amar por el Señor Jesucristo. Consejos que recibimos de Dios a través de este siervo fiel, que primeramente batalló, lo comprendió, pero ahora lo está compartiendo con nosotros. Escuche bien. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces imagínense cuando estaba escribiendo esto el Espíritu Santo recordando, ¿te acuerdas cuando le dijiste al Señor Jesucristo si quería que oraran para que cayera fuego del cielo y consumiera a esos hombres? ¿Te acuerdas?